Hola, ¿cómo están? Vamos a trabajar ahora con las clases de equivalencia en módulo. ¿Qué significa esto? Bueno, nosotros el otro día vimos la división euclidia, la división dentro de los números enteros. Habíamos establecido algunas condiciones, como que el resto no puede ser negativo y que el resto tiene que ser en valor absoluto, estar comprendido entre 0 y menor al valor absoluto del módulo. Por otra parte, además se tiene que cumplir que el cociente por el divisor más el resto tiene que ser igual al dividendo. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Las clases de congruencia en módulo o los enteros módulo M. Por ejemplo, yo voy a decir los enteros en módulo 2, lo voy a simbolizar así. ¿A quiénes voy a tener acá? Bueno, voy a tener si nosotros pensamos restos de la división por 2, si yo divido por 2, ¿qué posibles restos tengo? Resto 0 y resto 1, ¿verdad? Bueno, entonces podemos decir que los números enteros se van a separar en dos grandes partes. Por un lado van a estar aquellos que si yo los agarro y hago la división por 2 me van a dar resto 0, y por el otro lado van a estar aquellos que si yo los divido por 2 me dan resto 1. Bueno, vamos a pensar algunos. Por ejemplo, ¿qué enteros si los divido por 2 me dan resto 0? Dos pares, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, voy a tener el 2, el 4, el 6, ¿sí? Para allá. ¿Quiénes también? Los negativos, pares, menos 2, menos 4, menos 6, para el otro lado, y el 0. Si yo hago 0 dividido 2 es 0 y el resto es 0, ¿sí? Bien, todos estos números, si yo los divido por 2, voy a obtener como resto 0. Después va a haber otro grupo de números enteros que si yo los divido por 2, voy a tener resto 1. ¿Cuáles van a ser esos? Por ejemplo, el 3, el 5, el 7, es decir, los impares. El 1, ¿sí? ¿Quién es más? Menos 1, menos 3. Todos estos números, si yo los divido por 2, voy a obtener resto 1. De esta manera, el conjunto de los números enteros en módulo 2 queda partido en dos partes. Aquellos que me dan en la división resto 0 y aquellos que me dan en la división por 2 resto 1. ¿Cómo los voy a llamar a esos números? Vamos a decir que estos números son congruentes a 0 y estos números son congruentes a 1. Desde el punto de vista de la aritmética modular, todos estos números son iguales, pertenecen a la misma clase de equivalencia, porque lo único que nos interesan son los restos. Pero el representante de la clase es el 0. Como en módulo 2, recuerden, en módulo 2 hay solamente dos números, el 0 y el 1, ¿sí? Porque son los restos de la división por 2. Entonces, todos estos números son congruentes a 0, que va a ser el representante de la clase, y todos estos números van a ser congruentes a 1, que va a ser el representante de la clase, de los restos 0 y de los restos 1. Estos se van a simbolizar, estos números acá, los congruentes a 0, los simbolizo con 2K. ¿Por qué? K siempre va a pertenecer a los números enteros. Si yo tomo cualquier número entero y lo multiplico por 2, obtengo un número que va a estar en ese conjunto. Por ejemplo, 7. 2 por 7, 14. 14 va a pertenecer a este conjunto acá. Menos 9. 2 por menos 9, menos 18 va a pertenecer también a este conjunto. Y para simbolizar a los representantes de esta clase, ¿cómo voy a hacer? Fíjense que estos, por ejemplo, ¿qué es el 1? ¿Qué es el 3? Yo el 3 lo puedo pensar como 2 por 1 más 1. Al 5 lo puedo pensar como 2 por 2 más 1. Estos son estos números corridos un lugar, ¿sí? Si yo a este, siempre K pertenece a los enteros, acá le doy como valor cualquier número entero y hago este cálculo, voy a encontrar un número que va a estar en esa clase de equivalencia que al dividirlo por 2 va a tener resto 1, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, pensemos menos 3.
2 por menos 3, menos 6, más 1, menos 5, va a estar dentro de estos un número impar. Pienso en el 4, 2 por 4, 8, más 1, 9, va a estar también en este conjunto, ¿sí? Entonces, recapitulando, recuerden, en módulo 2 nosotros tenemos solamente dos números, el 0 y el 1, que son los restos de la división por 2. Eso me deja al conjunto de los números enteros divididos en dos partes, dos clases de equivalencia sería. Aquellos números enteros que al dividirse por 2 dan resto 0, que serían todos estos los números pares, y aquellos números enteros que al dividirse por 2 dan resto 1, serían en este caso todos los números impares. Simbolizando a cualquier número entero con la letra K a una especie de fórmula, digamos, estos serían los 2 por K. 2 por cualquier número me va a dar un número de esa clase. Y 2 por cualquier número entero más 1 me va a dar un número en este conjunto. Veamos ahora otro conjunto numérico. Por ejemplo, los enteros módulo 3. Vamos a armarlos acá, los enteros módulo 3. Piensen, ¿cuáles son los restos de la división por 3? 0, 1 y 2. O sea que en módulo 3 vamos a tener 3 números, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tener 3 clases de equivalencias ahora. Aquellos números que sean equivalentes a 0, o sea que al dividirse por 3 me den resto 0, aquellos que al dividirse por 3 me den resto 1 y aquellos que al dividirse por 3 me den resto 2. Pensemos en los más fáciles, los que dan resto 0, ¿sí? Por ejemplo, el 3, los múltiplos de 3 van a ir acá, el 6, el 9, el 0 y los múltiplos de 3 negativos y sigue para allá también. Todos estos, si yo los divido por 3, me dan resto 0. ¿Cuáles van a ser los que me dan resto 1? Piensen en un número que al dividirse por 3 me dé resto 1. Por ejemplo, el 4, por ejemplo, el 7, por ejemplo, el 10, ¿sí? Son estos acá desplazados en un lugar. Entonces yo puedo decir, como les decía, el 4, el 7, ¿sí? El 1, el menos 2, ¿sí? El menos 5. Estos números les sumo 1 y encuentro un número de esta clase. Si yo a estos números los divido por 3, obtengo resto de la división 1, que es el representante de la clase de equivalencia. Si a estos los divido por 3, obtengo el resto de la división 0. Ahora voy a pensar, este es el símbolo de unión, quiere decir que los números enteros van a estar formados por este conjunto más este. Números enteros que al dividirse por 3 me den resto 2. Por ejemplo, el 5, ¿sí? El 8, el 2, el mismo 2, el menos 4, el menos 1. Todos esos números al dividirse por 3 me van a dar resto 2. ¿Cómo lo simbolizo de esta manera? Bueno, ahora va a ser con el 3. Estos son 3K. Si K vale cualquier número entero, lo multiplico por 3, obtengo un número de esta clase. Estos van a ser los 3K más 1. Y estos van a ser los 3K más 2. Ahora bien, cuando ustedes les vayan a pedir, por ejemplo, en la ejercitación, vamos a hacer un ejercicio para terminar esto de las clases de congruencia. Por ejemplo, si a ustedes le dicen que vamos a encontrar la clase de congruencia módulo 5 de los enteros encontrar la clase de congruencia módulo 5 de los enteros menos 19, 4 y 20, por ejemplo. O sea, yo tengo que ver a qué número es congruente el menos 19 en módulo 5, a qué número es congruente el 4, a qué número es congruente el 20. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? En síntesis, hay que hacer la división por 5 y ver cuál es el resto. Voy a empezar con el más fácil.
Yo hago 20 dividido 5, 4, 4 por 5, 20, al 20, 0, ¿sí? Me interesa esto, el resto de la división por 5. Entonces yo voy a decir esto, 20 es congruente a 0 en módulo 5. ¿Está? Ahora voy a hacer el 4. Si yo hago 4 dividido 5, como decíamos en la primaria, no me alcanza, ¿sí? Entonces tengo que poner 0. 0 por 5, 5, al 4, 0 por 5, 0. Al 4, 4, ¿sí? Entonces ahí el resto es 4. Por lo tanto voy a decir que 20 es congruente a 4, perdón, estaba hablando del 4, el 20 era el otro ejercicio. 4 es congruente a 4 en módulo 5. ¿Sí? Por último voy a hacer el menos 19. Voy a borrar esto acá. Acá tenemos una división entera. Menos 19 dividido 5. Y voy a ver el resto. ¿Sí? Acuérdense, menos dividido más menos. Acá voy a poner 4. Recuerden lo que hablamos la otra vez de la división entera. Esto puede ser menos 3 o puede ser menos 4. Vamos a poner menos 4. Menos 4 por menos 5 es menos 20. Como acá yo tengo que hacer la resta, menos 19 menos menos 20 se me transforma en menos 19 más 20 y me da 1. Recuerden que el resto tiene que ser positivo. Esto me interesa. Entonces yo voy a decir que el 19 es congruente a 1, el menos 19 es congruente a 1 en módulo 5. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer cuando nos piden los ejercicios. Bueno, es todo por hoy. Muchas gracias.